Muy buenos días, estamos en Taipei, estamos en Taiwán. Tenía muchas ganas de estar aquí y lo siento si no se escucha muy bien porque tengo que llevar mascarilla. Es una de las normas y son muy estrictos aquí, así que tampoco me la quiero jugar porque la multa puede llegar a ser de hasta 10.000 euros, creo. Sobre todo si acabas de llegar, como es mi caso, entonces no nos las vamos a jugar. Y una cosa curiosa que os quería enseñar, que estamos aquí en una calle, que hay cosas de Pokémon GO 2022. ¿Hay alguien jugando aún a Pokémon GO? ¿Qué es realmente Taiwán? Y no sé si alguna vez os lo habéis preguntado, o si realmente, bueno, sabéis lo que es Taiwán, pero no se sabe a veces si es un país, si no lo es una región de China, es una ciudad, es una isla, ¿qué es? Bueno, para empezar, es una isla que está situada justo al este de lo que conocemos como China continental, y es una isla súper pequeñita. Es una isla que te puedes hacer de norte, que es Taipei, que es la capital, que es donde estamos ahora mismo, al sur, que es Tainan, que vamos a ir también. Te lo puedes hacer en menos de 3 horas con el tren de alta velocidad, que realmente no sé si es tan rápido como el AVE o no, pero por distancias debe ser más o menos como Barcelona-Zaragoza, más o menos. Aún así, creo que viven unos 30 millones de personas. Como la mayoría de países asiáticos, la densidad es una locura y a veces puede ser un poco agobiante. Como estáis viendo, el tiempo es malo porque se está aproximando un tifón, por lo que me han dicho. Y como veis, al menos una cosa buena, que cuando caen 4 gotas, como es el caso ahora mismo, podemos ir por las calles que todas tienen como un puentecito. Entonces puedes ir por aquí abajo y no te mojas. Así que es una cosa que está bien. No sé si es porque llueve mucho o no, pero bueno, para gente que no lleva paraguas como yo ahora mismo, pues es súper útil y conveniente y lo vamos a aprovechar, aunque creo que aquí debajo, con la poca luz que hay, no se verá tan bien. Veis muchas paraditas así, que esto sí que es bastante parecido a China. Y una cosa curiosa es que, bueno, sobre todo si, bueno, esto es coreano, pero esto sí que es chino. Si os fijáis, si alguien sabe chino, no son los mismos caracteres que se usan en China continental, sino que aquí usan el chino tradicional, el mandarín tradicional. En China se usa el mandarín simplificado, que son los caracteres que se usaban antes, pero más fáciles. Una cosa curiosa es que cuando el parking se abre, como para avisar a la gente que está saliendo un coche, pues suena esta alarma, que es un poquito desagradable, pero supongo que es para avisar a la gente, aunque, bueno, en España no tenemos eso y ni en casi ningún sitio del mundo, y tampoco creo que se produzcan demasiados atropellos a gente cuando un coche está saliendo del parking, pero bueno, cosas de Taiwán. Lo que estamos diciendo, nos remontamos en el tiempo allá por siglo XIX, que es cuando dominaba la dinastía Qing en China. ¿Y qué pasó? Que siglo XIX, o sea, la dinastía Qing fue una dinastía que reinó China durante 3 siglos distintos, así que fue muy duradera en el tiempo. Pero el siglo XIX fue un mal siglo para ellos, ya que a principios mediados tuvieron que luchar con Francia, tuvieron que luchar con Inglaterra, perdieron Hong Kong, por ejemplo, y a finales, en 1894, empezó la primera guerra sino-japonesa, donde perdieron con Japón, y solo un año más tarde, 1895, Japón ya se quedó con la isla de Taiwán. Entonces, estamos en Taiwán ahora mismo. Esto en 1895 era parte de Japón. Vale. ¿Qué pasó? Que en China
llevaban muchos siglos teniendo monarquía y en 1912 tuvieron una república. Así que en 1912 el señor Sun Yat-sen proclama la República de China, pero ¿qué pasa? Que él lo hace en Nanjing y el señor Yuan Shikai lo había hecho previamente en Beijing, en Pekín. El problema para Yun Sat-yen es que el señor Yuan Shikai tenía las fuerzas militares detrás de él. Entonces, el señor Yun Sat-yen dijo: yo no quiero problemas, don't worry, yo me voy hacia Japón. Y él se fue hacia Japón y vivió allí unos años. ¿Qué pasó con el señor Yuan Shikai? Pues ¿qué pasa cuando tienes el poder y no hay nadie que controle este poder? Pues que te corrompes. El poder corrompe siempre. Esto pasaba antes, pasa ahora y pasará siempre. Si no tienen ningún mecanismo para controlarlas, van a hacer el mal siempre. Y siempre van a... Bueno, no es que hagan el mal, es que van a buscar el beneficio propio. ¿Y qué hizo este personaje? Pues solo 3 años más tarde de proclamar una república, pues el tío no va y se autoproclama rey y vuelve a instaurar una monarquía en 1915 en China. Camiones con publicidad, esto ya es otro nivel, ¿eh? Pero bueno, lo que estábamos diciendo, que el señor, el personaje, se autoproclama rey, pero ¿qué pasa? Que el año siguiente, en 1916, el tío muere. Un poco por karma, podríamos decir. Y en ese momento, Sun Yat-sen lo sabe y rápidamente, bueno, unos meses más tarde, pues va hacia China para continuar y para proclamar otra vez la República de China, que había querido proclamar 4 años antes. ¿Qué pasa? Que en ese momento el país está muy fraccionado, ya que hay muchas facciones diferentes, muchos grupos militarizados que autogobiernan pues como su zona del país, por así decirlo. Y el señor Sun Yat-sen dice, pues la única forma de poder tener el control, porque en ese momento que vuelve, él solo puede estar en la parte sur de China, pero muy al sur, es una zona muy pequeñita si lo comparamos con la total dimensión del país asiático. Entonces él busca ayuda internacional. ¿Qué pasa? Que ningún país le quiere dar ayuda, excepto uno, que es ni más ni menos que la Unión Soviética. ¿Y qué pasa cuando te alías con la Unión Soviética? Pues que sí o sí tienes que aceptar sus condiciones, y sus condiciones van a ser que te alíes con el Partido Comunista, en ese caso el Partido Comunista de China, que era un partido muy minoritario, muy pequeño, que tenía pues poca gente detrás en ese momento, ya que el país, el partido del señor Sun Yat-sen era el Kuomintang, era como el partido nacionalista, que de hecho aún existe a día de hoy aquí en Taiwán, aunque hace muchos años que no están en gobierno, pero aún existe este partido. Y lo que pasó es que él aceptó, evidentemente, él quería recuperar toda la República de China, quería que China fuese una, pero en 1925, cuando él muere, entra al poder Chiang Kai-shek, que este hombre decide cortar relaciones con los comunistas. De hecho, se hace una purga contra los comunistas y en 1927 en Shanghái se matan a muchos. Se hace una búsqueda grande de todos los comunistas de la zona. Murieron muchos de ellos. Y lo que ocurrió es que en ese momento el Kuomintang se separó entre los que eran más proclives hacia la derecha y los que eran más proclives hacia la izquierda. Los que eran más proclives hacia la derecha se fueron a Nanjing y los otros a Wuhan. Y ahora Wuhan es una de las ciudades más famosas de China, yo diría que de Asia, pero no por una cosa positiva, evidentemente.
Pero en ese momento que él va a Nanjing, proclama Nanjing como la capital del país, pero evidentemente la Unión Soviética, en el momento que él empieza una purga, empieza a matar a gente comunista, decide retirar todo su apoyo, ya no están aliados, y en ese momento empieza la Guerra Civil de China, en 1927. ¿Quién son los participantes? Pues los participantes de esa guerra es el Kuomintang, que está liderado por el señor Chiang Kai-shek, que es el que estábamos comentando que se fue a Nanjing, y la otra parte era el Partido Comunista, liderado por este sí que es súper famoso, el señor Mao Zedong, que luego fue el que proclamó la República Popular de China y estuvo muchos años como líder de esa república. Y la guerra empezó en 1927. ¿Qué pasó? Que los japoneses, que son muy avispados y siempre con ansia de expansión y con ansia de imperialismo, pues los tíos no ven que China está en guerra civil. ¿Y qué deciden hacer? Pues empezar la Segunda Guerra Sino-Japonesa para invadir y para quedarse con ciertos territorios que tenían los chinos. ¿Qué pasó? Que en ese momento, pues muchos del partido Kuomintang le decían a Chiang Kai-shek, tío, por favor, estamos intentando parar a los japoneses, por favor, deja de luchar con los comunistas, nos aliamos con ellos y acabamos con los japoneses primero. Y él, R que no, hasta que 5 años más tarde, en 1936, un comandante de su propio partido lo secuestró y le dijo, tú, ya está bien, ya es hora de parar a los japoneses, que de hecho habían conquistado bastante una parte del este de China, e incluso habían llegado hasta Nanjing, habían causado miles y miles de muertes, no solo de soldados, sino que también de civiles, y les dijo, ya está bien, vamos a pararlo. Y ahí es cuando, a partir de 1936, ya por fin se alían tanto comunistas como nacionalistas y luchan contra Japón. ¿Qué pasa? Que estamos en 1936-1937. Segunda Guerra Mundial está a punto de empezar. Y bueno, antes de hablar de esto, quería decir un off-topic muy rápido, que no tiene nada que ver, pero es que en mi cole, cuando estábamos en tercero o cuarto de la ESO, vino una señora que había estado en el bombardeo de Hiroshima, ¿no? Y claro, esa señora creo que iba por todo el mundo, pues haciendo conferencias, explicando su experiencia y hablando sobre el tema, porque evidentemente es un tema que la población civil y la población que no tiene nada que ver con el conflicto, con los intereses, con el poder de Japón, pues entonces se comieron unas desgracias que evidentemente ellos no tenían nada que ver, pero es lo que pasa en todas las guerras. Siempre los que acaban sufriendo los daños son los civiles, que no tienen nada que ver con los intereses de sus países o de otras superpotencias. Pero en esa conferencia, tanto ella como los profesores de mi colegio pintaban a Japón como las supervíctimas, pobrecitos, que se comieron dos guerras mundiales, se comieron 2 bombas nucleares, y evidentemente, pobrecita la gente que lo sufrió, pero Japón de víctima no tiene nada. Es un país que siempre ha ido con ansias expansionistas, ha estado no solo en China y en Corea, también ha estado en muchos países del sudeste asiático, así que evidentemente algo hicieron ellos también. Y no solo eso, después empieza la Segunda Guerra Mundial y hacen Pearl Harbor a Estados Unidos. Entonces, si haces Pearl Harbor, yo creo que no puedes esperar no recibir nada a cambio. Es decir, si actúas, atente a las consecuencias, y menos
intentar luchar con Estados Unidos, yo creo que buena idea no era. Pero bueno, era un off-topic rápido que quería comentar. Eso sí, repito, la gente pobrecita de Hiroshima y Nagasaki, que no tenían nada que ver, pues pobrecitos para ellos, y evidentemente ellos no tienen la culpa de nada, y ellos sí que fueron las víctimas de verdad. Pero lo que estábamos comentando, se acaba la Segunda Guerra Mundial después de Hiroshima y Nagasaki, y Japón tiene que firmar un tratado, tiene que firmar unos papeles donde tiene que devolver todas las tierras, todos los territorios que habían conquistado previamente, no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene que devolver todos los territorios que había conquistado previamente. Es decir, Corea y Taiwán pasan a ser, bueno, en ese entonces, Corea del Norte, Corea del Sur, con sus respectivos líderes, y la Unión Soviética yendo a Corea del Norte y Estados Unidos yendo a Corea del Sur, y Taiwán pasa a formar parte de China otra vez. En ese momento que termina la Segunda Guerra Mundial, los chinos seguían con su guerra civil. Es decir, estamos en 1946 y llevan en guerra civil casi 20 años, que se dice pronto. Y en ese momento es cuando llegan también Estados Unidos ayudando a Kuomintang, ayudando a los nacionalistas, y llega la Unión Soviética ayudando al señor Mao Zedong, ayudando a los comunistas. ¿Qué pasa? Que en 3 años, es decir, de 1946 a 1949, los comunistas, no sé cómo lo hacen exactamente, pero se quedan con prácticamente todo el territorio de China y acorralan a los nacionalistas solo a la isla de Taiwán. Y en ese momento, en 1949, es cuando precisamente el señor Mao Zedong proclama la República Popular de China, que es actualmente lo que conocemos como China, que es China continental. ¿Qué pasa con Taiwán entonces? Pues que en ese momento lo que se conocía como China era la República de China, que era el gobierno legítimo para el resto de países. Entonces, en ese momento, para todo el mundo, o casi todo el mundo, excepto muy pocos países, China era Taiwán. O sea, los representantes que iban a los otros países como China eran los taiwaneses. Y eso fue cambiando a medida que fueron transcurriendo los años, y de hecho fue un proceso un poco largo, ya que Naciones Unidas no aceptó a la República Popular de China como la China legítima hasta 1971, es decir, que estamos hablando 22 años después de que el señor Mao Zedong proclamara el país. Es decir, 22 años son bastantes años. Estados Unidos evidentemente votó en contra, intentó hacer todo lo posible para que eso no ocurriera. The United States lost the fight to keep nationalist China in the United Nations, and the Albanian resolution to admit communist China to the UN was passed, and Taiwan was sort of booted out. Do you feel like a loser? No, I don't feel like one. I wasn't happy with the verdict. I think the UN set a dangerous kind of unfortunate, took a step backwards in this question of expulsion. But life goes on, and it's going to be a tremendously challenging place to be in the weeks ahead, as you can well imagine. Pero ellos mismos en 1979, es decir, 8 años más tarde de que Naciones Unidas lo hiciera, ellos también legitimaron el gobierno de China continental. Entonces, a partir de ese momento, Taiwán se encontraba un poco en el limbo, ya que todos los países ya reconocían a la República Popular de China como la China auténtica, y Taiwán, que era la República de China, pues estaba un poco desemparada. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy, aquí en Taiwán, hay como embajadas extraoficiales, incluso en Madrid, en la embajada de Filipinas, hay como un consulado o una mini embajada de Taiwán, y que si tienes algún problema, o incluso si quieres optar a becas universitarias o de venir a trabajar aquí,
pues vas ahí en la oficina que tienen bueno, sí, de hecho creo que se llama Oficina de Taiwán o algo así, y está dentro de la Embajada de Filipinas en Madrid. Y si tienes algún problema, pues vas ahí y te lo solucionan. Y lo curioso es que si habláis con gente que nació en el 50, 60, 70, os dirán que cuando estaban en el colegio, cuando aprendían los países, esta parte de China, es decir, Taiwán, se estudiaba como China nacionalista, ya que los nacionalistas fueron los que se quedaron con la isla. ¿Y eso cómo lo sé? Os preguntaréis. Pues básicamente porque me lo ha dicho mi padre. Entonces, si hay gente de 50, 60 años que está viendo esto y dice que es mentira, no he sido yo, ha sido mi padre. Y durante todos estos años, donde se estaba haciendo el cambio de todos los países que empezaron a legitimar a la República Popular de China como la China oficial y no a Taiwán, durante todos estos años la relación entre las dos Chinas era nula. Es decir, no se hablaban, no hacían meetings, no hacían nada de nada. Y no fue hasta 1992, Olimpiadas de Barcelona, evidentemente no tiene nada que ver, pero lo quería decir, cuando ya hicieron como un consenso, se sentaron y de hecho los dos países firmaron, dijeron que solo había una China, aunque evidentemente cada parte, Taiwán decía que ellos eran la verdadera China y China continental decía que ellos eran la verdadera China, pero dijeron que solo había una China, que no eran dos países separados y que a partir de ese momento pues estrechaban como lazos y las relaciones, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que hasta ese momento la República de China, es decir, Taiwán, era país de un único solo partido. Mira, otra vez con la alarma. Vamos a esperar. Ya está. Bueno, hasta ese momento era un país de un solo partido. Entonces, Kuomintang estuvo hasta el 1996 en el poder porque sí, porque era el único partido, pero en 1996 se produjeron las primeras elecciones, que ganaron, pero en el 2000 fueron las segundas, y en ese momento ya perdieron y entró en el poder el Partido Progresista Democrático de Taiwán, que han gobernado hasta el día de hoy, y es un partido que, contrariamente a lo que defendían los del Kuomintang, que China era un solo país, ellos dicen que no, que Nanay de la China, nunca mejor dicho, ellos decían que Taiwán era un país totalmente independiente, que ya habían pasado demasiados años como para sí que es cierto que la cultura y todo es similar, pero eran sociedades completamente distintas y que no aceptaban el consenso que se había producido en el 92, y evidentemente es lo que piensa la gran mayoría de ciudadanos en Taiwán. Ninguno de ellos dice que son parte de China, es decir, que todos ven a Taiwán como un país completamente distinto e independiente. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues exactamente lo mismo, que sí que es cierto que tienen culturas similares, pero las sociedades, las libertades incluso son distintas. Y es curioso porque China eso no lo acepta ni de broma. Es decir, si hablas con cualquier persona que sea de China, te va a decir 100% que Taiwán es un territorio más del país. Y es curioso porque cuando yo estuve en una uni de China, los estudiantes internacionales pues teníamos como ciertos beneficios, como por ejemplo teníamos habitaciones individuales, cosas que los chinos no tenían, y otros beneficios que ellos no podían obtener. Entonces, la gente de Taiwán no podía obtener los mismos beneficios que teníamos los extranjeros, sino que tenían que hacer todo como los ciudadanos de China. Y tan es así que en el aeropuerto, si habéis estado en algún aeropuerto de China, veréis como es el camión de la basura.
Bueno, vamos a escuchar que pongan música clásica en los camiones de la basura. Me parece sublime. Esto es un país como Dios manda. Mirad, estamos aquí. Supongo que esto es el centro financiero. Lástima del tiempo, pero bueno. Seguimos. Mira, aquí no se puede fumar tampoco. Sí se puede hacer yoga. Entonces, ya sabéis, según Taiwán, yoga sí, tabaco no. Entonces, lo que estamos diciendo, en los aeropuertos, si sabéis que hay siempre una línea como para los extranjeros y otra para los nacionales. Pero en China pone nacionales, Hong Kong, Macao, Taiwán. Entonces, cualquier ciudadano de Hong Kong, Macao, Taiwán tienen que ir siempre con los chinos. Y aunque Taiwán tiene cuerpo militar, Taiwán tiene propio gobierno, Taiwán tiene, bueno, los ciudadanos de Taiwán tienen su pasaporte, tienen su propia moneda, que es el nuevo dólar taiwanés. Es decir, que funciona como un país completamente independiente y que no tiene nada que ver con China. Es eso, culturalmente, históricamente, comparten algunos rasgos, hablan mandarín, aunque escriban el tradicional, pero es eso, los edificios sí, pueden ser parecidos, pero también se pueden parecer a otros sitios de Asia. Entonces, para mí son dos países completamente distintos. Como veis, estamos en una de las calles principales. Voy a coger algo de comida ya y a comer porque ya tengo hambre. Y yo creo que ha estado bien la explicación. Creo que es una historia que se conoce poco, que es muy interesante y que espero que hagáis sacado vuestras propias conclusiones de qué es realmente Taiwán, porque evidentemente, dependiendo de con quién hables y qué entiendas como país o no, pues la conclusión puede ser distinta. Pero ya sabéis, ¿qué es para mí Taiwán? Taiwán es un país independiente. Como siempre, chicos, mañana más y mejor. Un saludo.